Y una de las lecturas que más me permitió en los últimos meses dimensionar lo que ha sido el fenómeno bolivariano, el fenómeno de Venezuela, Hugo Chávez y la herencia en Nicolás Maduro, es el espléndido libro, el maravilloso ensayo reportaje de la utopía pervertida, el germen de la división en América Latina, un libro, un reportaje, un ensayo, una gran compilación de lo que ha sido la vida en Venezuela en los últimos años de nuestro colega Víctor Flores García. Él ha sido corresponsal en América Latina para medios internacionales durante más de 25 años y es para mí un gusto y le agradecemos que hoy nos acompañe esta mañana para poner en perspectiva lo que está sucediendo allá en Venezuela. Víctor, bienvenido al programa. Gracias, Ivonne, gracias por tenerme contigo y con tu audiencia. Al contrario, Víctor, para mí fue muy relevante leer en tu gran reportaje La utopía pervertida, entender cómo la evolución de la oposición venezolana es toda una historia de resistencia y de entendimiento de cómo encarar a estos pues fenómenos de autocracia que se dan en medio de la democracia, y por eso para mí es muy relevante que nos cuentes, que nos dimensiones de qué estamos hablando hoy con el fenómeno de María Corina, de este triunfo que ellos defienden en las calles y que por lo que podemos observar tiene un respaldo masivo popular impresionante en Venezuela, pero también en el extranjero, Víctor. Con mucho gusto, Ivonne. Efectivamente, esta es una crisis que se ha alargado no durante años, sino durante décadas. Esta confrontación bastante definida entre dos polos de la población ha prevalecido prácticamente desde hace 25 años, con numerosos escenarios, numerosos episodios que han conducido una y otra vez a el fracaso y a una polarización acentuada en la sociedad. Quien ha pagado las consecuencias de toda esta situación ha sido la sociedad venezolana, que con una impresionante capacidad de resistencia ha mantenido año con año una búsqueda de una vía para tener derecho a una estabilidad que permita al país resurgir. En el camino han quedado 8 millones, o están, muy bien dicho, están 8 millones de personas que son la tercera parte de la población venezolana, de 25 millones originalmente, y numerosas víctimas. Llegar hasta este momento de disyuntiva importante fue también un camino que se debió recorrer desde 2018 hasta la fecha. En aquel momento, la oposición no participó de los procesos electorales, desencantada por lo que en su lógica, en su argumentación, se trata de los electorales viciados que no permitieron la competencia en condiciones de igualdad. Había una cancha dispareja, como suelen decir ellos, y había una notable intervención del gobierno a favor del oficialismo, naturalmente, con todos los recursos y fondos públicos al servicio de los que en cada momento han sido los candidatos del chavismo fundado por el comandante Hugo Chávez. Y regresamos con Víctor Flores, ha sido corresponsal en América Latina para medios internacionales durante más de 25 años y estábamos hablando de esa evolución que experimentó la oposición venezolana. Víctor, adelante. A este punto llegamos después de los acuerdos Barbados de 2020, después de negociaciones muy complejas que sería muy largo enumerar en este momento. La oposición acepta acudir a las elecciones, pero también
el gobierno impone ciertas restricciones muy importantes, como es la de prohibir la participación de María Corina Machado, una dirigente notable de la oposición, como candidata presidencial. Es reemplazada por Edmundo González y luego llegamos al día domingo de 28 de julio. ¿Qué había pasado en todos los momentos anteriores? Que el chavismo gobernante, fundado por el comandante Hugo Chávez, a quien tuve la oportunidad de entrevistar varias veces cuando fui corresponsal de France Presse en Caracas, basado en Caracas, fue siempre la fuerza que tuvo en los barrios populares, en las zonas campesinas, en las zonas rurales, su base social. Lo que es que esa situación se modificó de una manera notable. Ahora los barrios, las zonas rurales, las zonas donde habían sido bastiones del chavismo, han movido su decisión electoral hacia la oposición y han elegido en muchos casos a el candidato opositor. Sobre el resultado hay numerosas dudas de parte de toda la comunidad internacional, los países, sobre todo en el continente americano. Me voy a restringir al continente. Lo que vemos es que la mayoría de países quieren claridad en lo que ocurrió. Y eso solo va a poder lograrse si se retoma el hilo de la negociación que condujo a este proceso electoral. Si no, esto se restringe a ciertas pequeñas discusiones menores, no se va a encontrar un equilibrio para poder salir del atolladero en el que está el país. Buscar Víctor Flores, esa negociación. Ese hilo de la negociación podría ser retomado, podría ser jalado con estas gestiones que están haciendo los cancilleres y los gobiernos de México, Colombia y Brasil, ¿o no va por ahí? Efectivamente, con eso quiero cerrar. Los tres países, Colombia, Brasil y México, tienen en este momento la enorme oportunidad de colocarse en un protagonismo equidistante con las fuerzas políticas que durante 25 años han estado en el terreno disputándose el poder. Si lo hacen de una manera seria, responsable, balanceada, sin inclinarse a ninguna de las dos partes, podríamos encontrar que América Latina tiene una posibilidad de tener una diplomacia propia que encuentre la salida de esta crisis. Esa oportunidad no se presenta muchas veces. Hay otros países que tienen posturas más claras, me refiero a Chile, Uruguay, a Argentina, etcétera, de rechazo al resultado que da la autoridad electoral, y otros países también que están sin poderse definir. De manera que esta diplomacia, que puede impulsar Itamaraty, Tlatelolco, los polos de las relaciones exteriores de esos tres países, es una urgencia para salir de este momento. Este momento, para terminar, está siendo dominado por el recuento de las actas. Anoche el Consejo Nacional Electoral entregó finalmente al Tribunal Electoral las actas. Esas deben de ser sometidas. No voy a meterme a cómo se llegó a elevar al Tribunal Electoral un resultado que debió antes ser resuelto en el Consejo Nacional Electoral, pero esos son asuntos muy detallados. Lo cierto es que ahí está en este momento la discusión. La oposición tiene un número importante de las 30.000 actas, ellos lo afirman así, ellos lo han colocado en sus páginas de internet. Hay que dar el beneficio de la duda a esa posición de la misma manera que se lo damos a la posición del gobierno y de la autoridad electoral. María Corina no es Guaidó. Ese es el punto. ¿Perdón? María Corina no es Guaidó. María Corina puede aguantar más que Guaidó. Que no.
naturalmente que no. Ese es otro tema que se ha mantenido en el imaginario. La oposición en 25 años ha cometido errores y aciertos. Algunos de los errores fue optar en algunos momentos por vías más insurreccionales. La oposición aprendió en 25 años a elegir con claridad la vía democrática y no se van a salir de ese script. Eso es lo que yo entiendo desde fuera. Y hablando con viejos amigos en Caracas y en Venezuela, lo que yo entiendo es que no van a ir por la vía insurreccional, van a defender hasta el último voto que han logrado, porque les ha costado demasiado, porque se prepararon para este momento, porque sabían que el resultado iba a ser contencioso, porque tenían la experiencia de otras contiendas electorales y porque podían hacerlo también. Y que tengo menos de un minuto, Víctor, pronóstico, menos de un minuto para despedirnos. Tu pronóstico de escenarios, entonces. El escenario está totalmente incierto. No me corresponde pronosticar nada. Solo quiero que la audiencia preferiría se quedara con esta clara imagen de que urge en este momento la búsqueda de una solución negociada. Y en ese sentido es no tomar partido por uno u otro polo, sino realmente una negociación neutral. Un mediador de esa naturaleza es lo que se necesita. Encontrar ese mediador que sea creíble para el gobierno y para la oposición es el gran dilema. Si me preguntas cuál es el siguiente paso, eso es lo que se necesita en Venezuela. Muchísimas gracias, Víctor Flores, por estar con nosotros esta mañana. Un saludo y seguiremos pendientes y en contacto. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.